La sombra de Tequila. Emilio se adentró en los campos de agave al anochecer. El aire estaba cargado de humedad y el olor dulce de las plantas. Había venido a Tequila, un poblado en estado de Jalisco, siguiendo los rumores de apariciones en esta región. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre una figura sombría que acechaba entre las filas de agave. Como investigador de lo paranormal, Emilio era escéptico pero curioso. Había escuchado leyendas similares en otras partes de México, pero esta tenía un matiz especial. Los lugareños decían que la sombra solo aparecía cuando la luna estaba alta y llena. Y siempre susurraba. Se detuvo en medio del campo, rodeado de las altas plantas de agave. La luna brillaba como un faro en el cielo despejado. Emilio cerró los ojos y escuchó. Al principio, solo percibió el viento suave moviendo las hojas. Pero luego, los susurros comenzaron. Palabras ininteligibles, como si alguien hablara en un idioma antiguo. Emilio abrió los ojos y giró, buscando la fuente del sonido. No había nadie a su alrededor. Solo las filas interminables de agave, sus hojas puntiagudas brillando bajo la luz de la luna. Decidió quedarse toda la noche. Se sentó en el suelo, la espalda apoyada contra un agave robusto. El susurro continuó, a veces más cerca, a veces más lejos. Emilio sintió que algo lo observaba desde las sombras. ¿Era su imaginación o algo más? Las horas pasaron lentamente. El frío de la noche se filtraba a través de su ropa. Emilio estaba a punto de rendirse cuando notó un movimiento en la distancia. La sombra se materializó entre las plantas. Era alta y esbelta, con ojos brillantes como brasas ardientes. Emilio se levantó, temblando. La sombra se acercó, susurros ahora audibles. ¿Quién eres?, preguntó Emilio, su voz apenas un susurro también. La sombra no respondió con palabras. En cambio, extendió una mano hacia él. Emilio sintió una presión en el pecho, como si algo intentara entrar en su cuerpo. El susurro se intensificó, llenando su mente. Entonces, Emilio supo. La sombra quería poseerlo. Quería usar su cuerpo como puerta de regreso al mundo de los vivos. Pero Emilio no iba a ceder. Con todas sus fuerzas, luchó contra la invasión. La sombra retrocedió, sus ojos brillando con furia. Emilio pronunció palabras de protección, recordando las enseñanzas de su abuela. La sombra se desvaneció, pero Emilio sabía que volvería. Pasó el resto de la noche en vela, vigilando las filas de agave. La sombra no regresó, pero el susurro persistió. Emilio se preguntó cuántos otros habían enfrentado esta oscuridad y habían perdido. Al amanecer, Emilio se puso de pie. La luna se ocultaba detrás de las montañas. Sabía que su investigación apenas comenzaba. La sombra de Tequila no se rendiría fácilmente. La luna se elevaba en el cielo nocturno, bañando la antigua hacienda en una luz plateada que apenas lograba penetrar la espesura de las sombras. Emilio, con su linterna en mano y una mochila llena de herramientas para la investigación paranormal, se adentró en el corazón de la oscuridad que envolvía la estructura en ruinas. La hacienda, una vez majestuosa y llena de vida, ahora era un cascarón abandonado, consumido por la vegetación y los años de olvido. Los lugareños evitaban el lugar, murmurando historias de maldiciones y espíritus vengativos. Emilio, sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda de la sombra que acechaba los campos de agave. Las puertas de madera estaban carcomidas y cedieron con facilidad ante el empuje de Emilio. El interior olía a humedad y a tiempos pasados. Con cada paso, el polvo se levantaba en pequeñas nubes, marcando su camino a través de los vestigios de lo que alguna vez fue un hogar lleno de esplendor. La biblioteca de la hacienda estaba en el ala oeste, una habitación amplia con estanterías que llegaban hasta el techo, ahora vacías y cubiertas de telarañas. En el centro, un gran escritorio de madera oscura dominaba la estancia. Sobre él, un cofre de aspecto antiguo llamó la atención de Emilio. Con cuidado, levantó la tapa y descubrió una colección de diarios y pergaminos, todos meticulosamente ordenados y preservados contra el paso del tiempo. Emilio comenzó a leer, sumergiéndose en la vida y obsesiones de don Rafael, el último dueño conocido de la hacienda. Los diarios detallaban experimentos con lo oculto, invocaciones y pactos con entidades de otros mundos. Don Rafael había buscado la inmortalidad, el poder sobre la vida y la muerte, pero en su arrogancia, había desatado algo que no podía controlar. La noche avanzaba mientras Emilio se perdía en las páginas amarillentas. La historia de don Rafael era fascinante y aterradora a partes iguales.
Hablaba de un espíritu, una sombra que había sido convocada desde las profundidades de un reino oscuro y que ahora buscaba regresar al mundo de los vivos. El aire se volvió más frío, y Emilio sintió una presencia en la habitación. Levantó la vista de los diarios y miró a su alrededor. Por un momento, creyó ver una figura oscura en la puerta, pero al parpadear, desapareció. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero estaba demasiado atrapado en su búsqueda de respuestas para dejar que el miedo lo detuviera. Siguiendo las pistas en los diarios, Emilio encontró un pasaje secreto detrás de una de las estanterías. Condujo a una cámara subterránea, donde don Rafael había llevado a cabo sus rituales más oscuros. En el centro de la habitación, un círculo de sal y símbolos arcanos estaba dibujado en el suelo. Y en el medio, un espejo negro como la noche. El espejo, según los diarios, era un portal, una puerta a otro mundo. Don Rafael lo había usado para comunicarse con la sombra, pero algo había salido mal. El espejo se había convertido en una entrada para la sombra, permitiéndole escapar y vagar por los campos de agave. Emilio se acercó al espejo con cautela. Su reflejo estaba distorsionado, casi como si el cristal estuviera vivo. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más urgentes. La sombra quería regresar, y Emilio era la clave. Con determinación, Emilio recitó conjuros de protección, utilizando el conocimiento que había adquirido de los diarios y de su propia experiencia como investigador paranormal. La sombra se manifestó en el espejo, su forma oscura retorciéndose en ira. Emilio sabía que debía actuar rápido. Con un movimiento decidido, tomó un objeto pesado y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal se hizo añicos, y la sombra emitió un grito que resonó en la cámara subterránea. La entidad estaba atrapada de nuevo, pero Emilio sabía que la victoria era temporal. La sombra era poderosa y encontraría otra manera de regresar. Mientras salía de la hacienda, Emilio se prometió que encontraría una solución permanente. La sombra de Tequila no descansaría, y él tampoco. El viento soplaba frío a través de los campos de agave mientras Emilio se paraba frente a la antigua cruz de piedra. La luna llena brillaba sobre él, iluminando el camino hacia la cima de la colina donde se encontraba la tumba de don Rafael. Había llegado el momento de enfrentar a la sombra de Tequila. Emilio había investigado incansablemente desde su encuentro con la entidad en la hacienda. Los diarios de don Rafael lo habían llevado a descubrir un antiguo ritual que podría sellar la entrada entre los mundos. Pero el precio era alto, el último aliento de un ser humano. Emilio había luchado con la idea de sacrificar a alguien, pero la sombra se volvía más agresiva cada día. No tenía elección. Doña Rosa, la anciana del pueblo, lo acompañó hasta la tumba. Sus ojos arrugados estaban llenos de compasión y tristeza. «Es peligroso, hijo», le advirtió. «La sombra no se rendirá fácilmente». Emilio asintió. Sabía que estaba en juego más que su propia vida. La sombra quería regresar al mundo de los vivos, y si lo lograba, causaría estragos. Las leyendas hablaban de cosechas marchitas, enfermedades inexplicables y muertes misteriosas. Emilio no podía permitirlo. La tumba de don Rafael estaba marcada por una cruz de piedra desgastada. Emilio colocó una vela encendida junto a ella y comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual. La tierra tembló bajo sus pies, y la sombra se materializó frente a él. Su forma era más oscura que la noche, sus ojos brillaban con una malicia ancestral. «¿Por qué te resistes?», susurró la sombra. «Soy la puerta a lo desconocido. ¿No deseas saber lo que hay más allá?». Emilio apretó los puños. «No a costa de más sufrimiento. Tu sed de venganza no tiene fin». La sombra se rió, un sonido que heló la sangre de Emilio. «No entiendes, mortal. Mi existencia es eterna. Tu vida es efímera. ¿Por qué luchar?». Emilio miró hacia la cruz de piedra. «Porque hay algo más poderoso que la eternidad, el amor y la esperanza. No permitiré que sigas dañando a los vivos». La sombra se abalanzó sobre él, pero Emilio estaba preparado. Sacó un cuchillo ceremonial y cortó su propia palma. La sangre brotó, y la sombra aulló de dolor. Emilio pronunció las palabras finales del ritual, ofreciendo su último aliento como sacrificio. La tierra tembló de nuevo, y la sombra se retorció. Emilio sintió que algo se desprendía de su cuerpo, una parte de su esencia que se desvanecía. La sombra se desvaneció, su forma disipándose en el aire. Doña Rosa se acercó a Emilio, preocupada. «¿Estás bien, hijo?». Emilio sonrió débilmente. «He sellado la entrada. La sombra no regresará».
La anciana asintió. Has hecho lo correcto. Pero ten cuidado, Emilio. La oscuridad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Emilio miró la cruz de piedra. Seguiré luchando, por los vivos y por aquellos que ya no pueden hacerlo. La luna se ocultó detrás de las nubes, y Emilio sintió que algo había cambiado. La sombra de Tequila estaba atrapada, pero el mundo seguía siendo un lugar peligroso. Emilio sabía que su lucha no había terminado. Y así, con el último aliento de su sacrificio aún fresco en su memoria, Emilio se alejó de la tumba de Don Rafael. La sombra podía esperar, pero él también tenía una eternidad por delante. Si mi video te encantó, dale un buen like. Me ayudarías mucho. Te invito a suscribirte y darle a la campanita. Subiré contenido todos los viernes.